canal Renacer en Cristo TV. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es este canal que ha sido de bendición para muchas vidas, para bendecir a muchas vidas. Quien les habla y les saluda el pastor César Civira. Estamos acá en la radio La Voz Cayona 91.5 FM de Pavia. Estamos acá en cabina, estamos al aire y queremos enviar un saludo al canal Renacer en Cristo TV. Quiero compartir con ustedes acerca del tema que estamos hablando, acerca del llamado de Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, que se sostuvo fuertemente y que renunció a ser hijo de Faraón, a ser un príncipe de Egipto por servir a Jehová. Así que voy a leer el capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tremenda y poderosa palabra que te comparto de parte del Señor. Esta palabra que me impactó mi vida, mi corazón, que el Espíritu de Dios pudo administrar a mi vida, que quiero compartir con ustedes. Se sostuvo como viendo al invisible, a pesar de que su nacimiento fue difícil, fue duro. Tuvo que vivir en una familia que no era su familia, en una cultura que no era su cultura. A pesar de que fue allí educado, formado como un príncipe de Egipto, déjame decirte que él renunció, teniéndolo todo, viviendo como rey, viviendo como rico en los palacios. Dice que renunció a los placeres del pecado por los vituperios de Cristo. Entonces quiere decir que él renuncia aquellos placeres porque puso la mirada en el galardón que nos espera a usted y nos espera a mí. Por eso la palabra del Señor dice: el Señor viene pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Así que en este tema que estamos compartiendo, Moisés, siendo ya adulto, renunció y rehusó ser hijo de la princesa o de aquella mujer que era la hija del faraón. Ahora, tú decides cómo vivir el resto de tu vida. Está en ti decidir cómo vives. Decídete por el Señor. Seguimos con el programa Palabra de Vida. Una vez más, seguimos compartiendo la poderosa palabra del Señor. Seguimos acá en el tema de Moisés. Un momento bastante difícil, un comienzo difícil. Así que prepárate para oír esta palabra que va a ser de bendición para tu vida. Quizás tus comienzos fueron muy difíciles, tu nacimiento fue bastante difícil, por eso la palabra de Dios dice que aunque tu comienzo haya sido muy, pero muy difícil, tu final será de bendición. ¿Por qué? Porque la vida de Moisés, desde sus principios, desde sus comienzos, fueron bastante difíciles. Nacer bajo un edicto que promulgaba la muerte, es decir, que tenía la sentencia de muerte al nacer. Ahora vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que esta mujer con amor lo cuidó durante unos meses. Ya su madre, no pudiendo tenerlo, ya había crecido, lo deja en esa canasta, lo deja allí cerca del río, pendiente de que la madre, aquella mujer, la hija de Faraón, que salía a bañarse, que salía con su doncella, lo pudieran encontrar. Y lo más tremendo de la historia es que cuando lo encuentran, este niño hermoso, lo llevan al palacio y buscan a una nodriza, es decir, a alguien que lo cuidara, y justamente la misma madre de Moisés fue la que le cuidó. No sabían que era la madre, pero ella fue la que lo cuidó, estuvo pendiente de él. Así que fue un momento bastante difícil su nacimiento, separado de sus padres, vivir en un hogar o levantarse o criarse en un hogar que no era su familia,
no era su sangre, no eran sus parientes, no eran sus costumbres ni sus raíces, adoraban a otros dioses. Sin embargo, sobre Moisés reposaba desde antes de su nacimiento, ya reposaba el llamado del Señor para ser el libertador del pueblo de Israel. He escuchado historias de muchas personas que me han contado: pastor, mi nacimiento fue bastante difícil. De hecho, mi madre me cuenta, me han contado historias que su madre le tuvieron por reposo desde el momento que estuvieron embarazadas hasta el final. Esa madre, por amor, no se levantaba de la cama, no hacía fuerza, se cuidó para cuidar a ese bebé que llevaba en el vientre, que latía, que daba pataditas, pero que la llenaba de felicidad y de gozo, que la privaba de muchas cosas. Así que por amor ella soportó todo. Hay casos de personas que han nacido y nacen con complicaciones, van a la incubadora, de allí un proceso, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Me contaba un muchacho que hoy es guardia nacional, estuve predicándole, compartiendo con él, y me decía: pastor, mi madre me cuenta que cuando nací yo no tragaba, mi estómago no recibía comida. Tenía un problema, me operaron. Difícilmente era que yo me salvase. Los pronósticos, la ciencia, los médicos no me daban esperanza. Sin embargo, dice él, yo recibí un milagro y hoy estoy aquí, vivo. Eso es un milagro, es un llamado, es una oportunidad que Dios da. Y entonces vemos cómo en su nacimiento fue difícil. Quizás tu crianza fue difícil. Quizás tú me puedes decir: pastor, yo tengo mucho odio, rencor a mi padre, a mi madre me abandonó, mi madre me regaló. Y hoy eres un hombre, una mujer con una familia, con un trabajo o con una empresa, con un negocio, pero frustrado. Todavía con ese resentimiento, con ese dolor. Porque tu mamá no te pudo tener, tu mamá te tuvo que dar en adopción, o tu madre te dio a tus abuelos, o tu padre se fue cuando eras un niño. Tu padre abandonó a tu madre cuando quizás estaba en el vientre de tu madre, tú estabas en el vientre de tu madre. Quizás tu papá te negó, quizás tu padre dijo: ese no es mi hijo. Y eso suele pasar. Recibiste quizás muchos maltratos, humillaciones. Hay casos de violaciones, niñas que fueron violadas por sus propios familiares, por sus abuelos, por sus tíos, sus primos, un pariente cercano abusó sexualmente. Y hoy quizás vives frustrado o frustrada. Hoy quizás vives lleno de resentimiento, lleno de rencor y de odio, con amargura. Por eso dice la Escritura, volviendo a Moisés, dice que se sostuvo como viendo al invisible. Se agarró del Señor. Yo te invito en esta hora a agarrarte del Señor Jesucristo. Agarrarte fuertemente de la palabra y de la fe. A sanar tu corazón. Permite que el Señor sane tus heridas. Permite que el Señor sane tu corazón y te haga libre de ese resentimiento, de ese rencor. Quizás me puedas decir: pastor, vivo con un rencor. Mi esposa me abandonó, mi esposa se fue con otro y no la perdono. O mi esposo, viceversa. Y vives amargado, amargada. Dice la Escritura que Moisés, estando en el palacio, por supuesto se creó como un príncipe, estuvo en las mejores escuelas de Egipto, estuvo en la preparación, estuvo allí fuertemente involucrado en todo el sistema egipcio, pero cuando creció rehusó ser hijo de la hija del faraón, rehusó a ser príncipe de allí de Egipto, rehusó a los placeres temporales por los eternos. Dice que estaba en la promesa para recibir el galardón. Es decir, que no vio las cosas terrenales, despreció los tesoros y las riquezas, la fama, rehusó, se negó a llamarse hijo de Faraón. Qué bonito
Y qué bueno cuando alguien toma una decisión de renunciar, de rehusar a los placeres de este mundo para venir a los pies del Señor, donde haya dejado todo atrás por servir a Cristo. Moisés tuvo esa valentía y dice la Escritura que fue libre. Fue un hombre que alcanzó la bendición más grande de haber conocido, tener esa experiencia, conocer a Jehová, servir al Señor. Ahora, cuando hablo de esto, y quiero tocar este punto, tú decides cómo vivir el resto de tu vida. Moisés no quiso seguir viviendo como hijo de Faraón, ni estar en los placeres del pecado. Moisés decidió seguir al Señor, servir a Jehová. Ahora tú decides cómo vives tu vida. Tú decides si sigues amargado. Está en ti, está en tu decisión. Si sigues frustrado, amargado, si quieres seguir viviendo de esa forma, o quieres ser libre y quieres ser una persona feliz, que tenga paz en su corazón, que pueda decir: yo perdono a mi papá aunque me abandonó, perdono a mi mamá, yo perdono a mi esposa aunque se fue con otro, yo perdono a mi esposo aunque me dejó y me abandonó con estos niños. Perdonar no quiere decir que vas a volver con él. Perdonar quiere decir que tu corazón esté sano, que sientas paz, que sientas que estás libre. Por eso te dejo en esta hora esta palabra. Tú decides cómo vivir el resto de tu vida. Poderoso mensaje que Dios nos está dando en esta hora. Tú decides cómo vivir. Tú decides cómo vivir el resto de tu vida. No culpes a tu infancia, no culpes a tus fracasos de tus padres, o a tus padres que vivieron desordenadamente, o tu padre que de pronto fue un alcohólico y por eso yo soy así. Y bueno, pare usted de contar. No puedes vivir con el pasado, tienes que vivir el presente. No puedes vivir el futuro porque todavía no ha llegado. Tienes que vivir el presente. Y el Señor te ofrece una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, cuando hablamos de este tema, el Señor nos llama a estar firmemente agarrado de la mano del Señor. Por eso, cuando leímos allí el Salmo 121, también puesta la mirada en el Señor, porque dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, cuando vemos que Moisés crece, renuncia a los placeres, renuncia a ser el príncipe para venir a ser maltratado con el pueblo judío, el pueblo que estaba siendo maltratado, esclavizado 400 años, y dice la Escritura que ya llegó el tiempo de su libertad. Venía la preparación, la capacitación de Moisés. Dice la Escritura que Moisés, viendo cómo los egipcios maltrataban a un judío, dice que se indignó, se enardeció de ira y mató a aquel egipcio. Dice que lo sepultó. Dice que no pensaba que nadie lo había visto, sin embargo fue juzgado, sentenciado, y dice que se fue de allí de Egipto. Se fue por el desierto, llegó allá a la casa de un hombre que se convierte en su suegro, comienza a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Pero yo quiero que usted entienda que habían pasado muchos años de la vida de Moisés, de su nacimiento, su vida, ya habían pasado unos 80 años, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro, estando en el monte. Tiene una gran visión, tiene un gran llamado, y allí comienza su llamado de parte de Dios para que él sirva como el libertador, legislador del pueblo de Israel, para libertarlo ante el pueblo de Egipto, un faraón poderoso, hablándolo en el término militar. Contaba con un ejército, contaba con muchos soldados y muchas armas. Sin embargo, Dios, que llama a Moisés de una zarza ardiente, que se estaba ardiendo en llama pero no se quemaba, dice la Escritura que le llama la atención estando en el monte de Dios, monte Oreb, y se acerca aquella visión
para saber por qué la zarza o por qué causa la zarza no se quemaba. Si está ardiendo en llama, ¿por qué no se quema? Pero desde allí oye la voz del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, y le dice a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allí comienza su llamado a libertar al pueblo de Israel. Dios le dice que lo había llamado para libertar, y le dice el Señor claramente así: la oración de mi pueblo ha llegado ante mi presencia. Por eso te escogí para libertar al pueblo de Israel. Ve ante el faraón y dile que deje en libertad a mi pueblo. Dile que lo deje ir. Allí Moisés comienza a poner alguna serie de excusas, diciendo: yo no sé hablar, Señor, tengo problemas. Y el Señor le dice: yo no hice acaso al mudo, yo no soy el que hago todas las cosas. Te pondré a tu hermano Aarón para que vaya y te sirva como el traductor, o aquel que te va a llevar, para que tú le hables a Aarón, y Aarón le hablará al faraón y le hablará al pueblo. Entonces vemos en este caso, Daniel, el llamado de Moisés, que se agarró tan fuerte de la mano del Señor, y se sostuvo tan fuerte que no temió ir ante el faraón con una vara en la mano y a decirle al faraón: deja en libertad a mi pueblo. No fue una labor sencilla para ese hombre. Era algo totalmente que parecía sobrehumano. Parecía que ninguna fuerza humana iba a poder alcanzar esa encomienda que le hizo, porque si yo en estos momentos me pusiera los zapatos de Moisés, que yo creo que son unos zapatos bastante grandes, bastante pesados, pero si Dios me permitiera tener esa oportunidad, y que Dios en este momento me dijera a mí: hijo, ve y liberta a mi pueblo. Un pueblo que estaba bajo el yugo de una de las potencias más poderosas de aquella época, porque hablar de Egipto en esa época, que fue alrededor de 1900 años antes de Cristo, era una nación poderosa, era una nación temida por los fenicios, temida por los otros pueblos cercanos, y que Dios eligiera a ese hombre, y en medio de ese llamamiento le dijera: ve y saca a mi pueblo de allí. Era una labor complicada, que nosotros tenemos que aceptar como humanos que era una labor difícil. Pero no era una labor que la estaba proponiendo un hombre, no era una labor que como Moisés le había surgido en el corazón de repente. No era así. Era una labor que Dios mismo le había encomendado. Y a veces Dios hace eso con nosotros, nos encomienda cosas que parecen increíbles, pero Dios sabe que en nosotros está esa posibilidad, así como vio la posibilidad en Moisés. Y si nosotros nos ponemos a ver, Moisés era tartamudo, era tardo para hablar, como lo describe él allí, pero Dios, para él eso no fue impedimento. Muy bien usted lo decía, pastor, nos le explicaba que Dios le dice que acaso él no también crea a los mudos, y le da a él también su vocero, su vocal, el que iba a hablar por él. Y en medio de esa circunstancia, Moisés actúa, que es lo que llama mucho la atención. Moisés actúa y Moisés va. Y cuando Moisés va delante del faraón, el respaldo de Dios venía con ese hombre. El respaldo de Dios venía con Moisés, pero Moisés tuvo que actuar frente a esa circunstancia. Y Moisés no decidió haber nacido dentro del pueblo hebreo, ni tampoco decidió haber sido criado dentro de la cultura egipcia. No decidió nada de eso, pero sí decidió cómo terminar su carrera. Y es algo bastante importante, pastor. Nosotros no decidimos dónde nacimos, nosotros no decidimos con quién nacemos, nosotros no decidimos bajo qué circunstancias económicas, sociales, culturales, no decidimos nada de eso. Pero tenemos la decisión y la oportunidad de decir cómo queremos finalizar nuestra vida, qué queremos hacer nosotros para finalizar nuestra vida. Qué hermoso como la terminó Moisés, si nosotros vamos a examinar su vida. Llamado el legislador, un hombre que desde el momento que él hace su aparición en la Biblia, en el libro del Éxodo, hasta el momento de su muerte, inclusive hasta el libro final, hasta cerrar la Biblia con el Apocalipsis,
la referencia de Moisés. Era un hombre que de verdad era puesto sobre todos los demás, porque fue el hombre que caminó al pueblo durante 40 años por el desierto, el que lo sacó del brazo del yugo del faraón, el que les instruyó en las tablas de la ley, el que les enseñó los mandamientos del Señor, el que guió al pueblo, el que Dios utilizó como instrumento para su transformación y para su renovación, para entregarles a ellos la tierra que se les había prometido, esa tierra donde fluía leche y miel, una tierra a la que Dios nos quiere llevar a todos nosotros, una tierra a la que Dios nos está prometiendo a todos nosotros. No le digo en este momento físicamente, pero sí una tierra que Dios quiere que nosotros alcancemos, pero está en nosotros la elección. Estamos libres de decidir hacia dónde va encaminada nuestro final. El final del pueblo durante la travesía en Egipto, cuando Moisés los acompaña durante esos 40 años en medio de un desierto, fue llegar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dicho, a la tierra donde fluía esa leche, esa miel, esa tierra próspera en agricultura, en ganadería, esa tierra próspera en nutrientes, en minerales. Dios nos quiere llevar a un estado próspero. No me refiero en este momento a la economía, no me refiero en este momento a nada que influya monetariamente, que son bendiciones que Dios nos da, sí, pero Dios nos quiere llevar a algo mucho más allá, algo que arropa mucho más nuestra vida, algo que a veces nosotros ni siquiera podemos ver o pensar, pero allí es donde nosotros debemos elegir seguir a nuestro Maestro, que los caminos que nosotros recorremos siguiéndolo a Él son los mejores caminos que nosotros podamos caminar